Bienvenidos un día más a la sección de entrevistas de Organiza tu Proyecto. Hoy tenemos con nosotros a Óscar Feito. Hola Óscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, pues nada, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Nada, el placer es mío, muchas gracias por aceptar. Y bueno, para quien no le conozca, Óscar es creador de la Academia de Marketing Online y consultor independiente de negocios digitales. Óscar, la primera pregunta que le hago a mis invitados: ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Y qué camino has recorrido para llegar a donde estás hoy? Bueno, pues, ¿a qué me dedico? La verdad es que es un poco complicado porque cada vez tiene más cosas y tiene más componentes, ¿no? Pero básicamente yo lo que resumiría diciendo que básicamente ayudo a emprendedores y emprendedores en potencia a crear su negocio, que puede ser su negocio, o trasladar su marca personal a Internet. em, o escalar su proyecto si ya lo tienen online, ¿no? Digamos que yo lo que procuro es aportar un poco lo que para mí son los ingredientes clave, que es la formación, la inspiración, la motivación, un poco lo que es la parte más concreta y también un poco el apoyo más emocional para toda esta gente que quiere hacer algo en Internet, o ya sea para dedicarse a ello full time, o simplemente como algo que puede ser un hobby, que tienen una pasión por algo y que quieren materializarlo, incluso ganar un dinero extra y quieren darle un poco forma y sentido estratégico, ¿no? Pues podríamos resumirlo así. ¿Y cómo llega al mundo del emprendimiento? Pues por casualidad, realmente. Yo no tenía nunca la intención de emprender, ni vendía bicicletas de pequeño, ni sellos, ni monedas, ni nada de este estilo. O sea, sinceramente no me llama la atención. Yo quería trabajar en banca de inversión, quería ser banquero porque había visto la película de Wall Street y me pareció que era guay eso de manejar fortunas y quebrar bancos e instituciones y países enteros, como hizo Nick Leeson cuando quebró Barings y casi quiebra media economía mundial. En esa época me pilló a mí y efectivamente, bueno, pues estudié económicas y trabajé 3 años en banca de inversión en Londres. Nada más graduarme, antes de graduarme ya tenía una oferta de trabajo y empecé a trabajar en un banquito inglés que se llamaba Morgan Grenfell, que lo acabó comprando Deutsche Bank y que luego se fusionó con Bankers Trust, con lo cual en 3 años básicamente estuve en 3 bancos. Y luego me volví a España, porque ya llevaba 6 años en Londres y entre el tiempo y los ingleses, francamente, acabé muy quemado y empecé a trabajar en Terra. Dejé la banca, ya tuve suficiente de banca y bueno, se cruzó en mi camino Internet, que realmente estaba empezando, te estoy hablando, fíjate, de finales de los años 90. Y en Terra, pues no duré ni un año, porque mi jefe y otra persona que trabajaba ahí dijo, oye, ¿por qué no nos vamos y montamos una empresa? O sea, casi el mismo día que llegué ya estaban pensando que nos fuéramos todos. Entonces choca un poco cuando tu propio jefe, nada más dejar toda una carrera, un país y dejarlo todo para venir a España a trabajar en Terra, que probablemente tú tendrías como 7 años cuando estaba Terra, o sea, era el primer ISP de España, digamos la primera gran empresa de Internet de España, cuando se accedía a Internet con un CD, o sea, es que esto yo te digo que probablemente no habías ni nacido. Y entonces nada, pues nos fuimos y montamos una red de publicidad que no teníamos ni idea de lo que estábamos haciendo. Empezó casi como un comparador de precios en el móvil. Como eso no funcionó, pivotamos y acabó siendo una red de publicidad. No me preguntes cómo acabamos gestionando 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes y nos compraron la empresa por varios millones de euros. Todo fue un cúmulo de casualidades. O sea, ese fue mi primer Ajá. negocio. Y luego, pues después de vender eso, pues dije, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Y quería volver a emprender otra vez, ya le había cogido el gusanillo, aparte que yo ya no me veía trabajando en ningún sitio. Así que decidí volver a montar algo, pero con un enfoque distinto. Y el enfoque esta vez, Javier, era el concepto del infoemprendedor o el solopreneur, ¿no? O sea, a mí me gustaba mucho la idea de ser tu propio jefe, pero el tipo de negocio que habíamos montado, pues no eras tu propio jefe porque tenías socios, tenías empleados, tenías clientes muy puñeteros, que tenías un consejo de administración, o sea, realmente llegó un punto en el que eso de ser tu propio jefe casi tenía más inconvenientes que beneficios. O sea, lo que a mí me gustaba, que era el negocio, la estrategia, realmente no podía hacerlo, pero estás apagando mil fuegos, que si ahora hay que levantar capital, que si ahora hay que hacer esto, que si ahora hay que abrir una oficina en no sé dónde y tienes que estar tú pendiente, pero literalmente de hasta la señora de la limpieza, el tío de Prosegur de la alarma, o sea, al final te pasas el día que si un empleado quiere ticket restaurante, que si el otro quiere que le pagues más por la gasolina, o sea, yo ya acabé, dice, mira, esto no es lo que yo quería. Empezó muy bien porque era todo muy estratégico y muy puro trabajo, puro foco, pero a medida que fue creciendo, pues ya un poco, yo ya decidí que quería otro tipo de negocio. Pues ya es cuando ya empecé a observar que yo ya consumía mucho podcast y ya es cuando se cruzó en mi camino pues gente como John Lee Dumas, Pat Flynn, Amy Porterfield, un poco los clásicos estos de la primera era dorada del marketing digital, y lo que vi es decir, bueno, esta gente al final tiene una experiencia, es decir, tiene un conocimiento, una formación en algo en concreto, en marketing o en ventas o en copy o en lo que sea,
Y su negocio básicamente es captar una audiencia en torno a aquello que pueden enseñar y luego monetizarla vía servicios, consultoría, infoproductos, afiliados, un poco todo esto. Me pareció genial porque al final emprendes, eres tu propio jefe, que es lo que quieres, tú mandas, porque para mí para emprender es tú tomar las decisiones. Es decir, para mí emprender es tomar las decisiones, asumir los riesgos y tomar las decisiones de qué hago ahora. O sea, yo ahora lanzo un podcast, mañana hago un embudo, pasado mañana empiezo en TikTok y al día siguiente lo cierro y hago LinkedIn o un embudo en WhatsApp o lo que me dé la real gana. Eso es lo que a mí me gusta. Y entonces en eso estamos. Esto lo empecé ya en 2014 aproximadamente, esta actividad que cuelga bajo el paraguas de mi propia marca personal, oscarfeito.com. La Academia de Marketing Online es el podcast, que en el fondo es el título del podcast, que es mi principal canal de audiencia. Y eso es un poco lo que hago ahora, que es lo que te comentaba al principio. Pues desde aquí lo que hago es generar una audiencia interesada en construir negocios en Internet y escalarlos. Entonces yo pues comparto mi experiencia, el contenido que yo doy está basado, bueno, pues en mi propia experiencia, en mi conocimiento y un poco lo que yo he aprendido a lo largo de estos más de 20 años dedicado profesionalmente y a tiempo completo a negocios en Internet. Ese es el contenido de valor que yo ofrezco y eso es un poco lo que pone en marcha toda la maquinaria. Qué interesante. Para que te ubiques más o menos, yo soy del 95, así que pues eso, tendría Pues en 5 el o 6 años. 95 es cuando yo estaba en segundo de carrera, fíjate. Claro. O sea que, Y te quería preguntar, ¿qué propuesta de valor tienes? Bueno, ya más o menos la has explicado, más me quiero enfocar en qué productos, servicios vendes. bueno, para mí realmente la propuesta de valor, digamos, es lo que hace que la gente te preste atención. Luego, si lo vendes a través de un infoproducto o de una mentoría o de una membresía, es más, a lo mejor quizás, cómo lo monetizas. La propuesta de valor es la misma, digamos, para tanto el contenido gratuito como la formación de pago, lo que sea. Y esa propuesta de valor es, oye, yo te voy a dar las herramientas, los conocimientos, los mecanismos y la comprensión muchas veces también, o sea, ese acompañamiento amigo para ayudarte a ir desde donde estás hoy hasta donde tú quieres estar, ¿vale? Esta es mi propuesta de valor. Entonces, ayudarle a la gente a ir desde ese punto en el que está actualmente con su proyecto o negocio hasta donde les gustaría estar. Puede ser desde pasar de una idea a algo material o desde organizar algo que ya está o escalar algo o aumentar la audiencia o mejorar las ventas. Es decir, dentro de esa es la propuesta de valor, es ayudarte en el contexto de tu negocio a ir desde donde estás hoy hasta donde quieras estar, ¿vale? Esa es mi propuesta de valor. ¿Cómo monetizo yo eso? Distintos canales. Yo soy muy creyente en la diversificación de ingresos. Es decir, yo creo que tú puedes tener 1000 personas que te conocen y te siguen y confían en ti, pero esas 1000 personas están en un momento diferente y tienen poder adquisitivo distinto, percepción de riesgo diferente y necesidades distintas. Por lo tanto, yo soy un firme creyente de desarrollar distintos productos y servicios para ayudarle a la gente, al mayor número posible de tu audiencia, a realmente avanzar y simultáneamente tú ganar dinero. Es decir, si tú solo vendes un producto o un servicio, la única forma de crecer es duplicar tu audiencia realmente, porque por mucho que tú optimices tu conversión, si tú vendes un high ticket de 4.000 euros, es que por mucho que mejores tu conversión, igual pasas de 8 a 12, pero no vas a vender 100. Entonces tienes que duplicar tu audiencia o triplicar o multiplicarla por 10. Yo soy más de la idea de mimar mucho a mi audiencia para que el 80% pueda comprarte algo y de forma recurrente. Es decir, que si yo hago un curso cada año, que el 80% de mi audiencia me lo compre. Y al año siguiente otra vez, o una membresía, o una consultoría. Ese es mi plan. Entonces, bajo ese parámetro, tengo desde una formación muy genérica que se llama el método Génesis, que como el propio nombre indica, es el principio de todo. Y queda feo que yo lo diga, pero debería de ser, pienso yo, materia obligada para cualquier persona que entra en Internet. Porque a mí en el momento en el que me dices, voy a montar un negocio de afiliación, vas mal. La afiliación es un mecanismo de monetización. Tú montarás un negocio de lo que sea que puedes monetizar con afiliación. Tienes que hacer el método Génesis. Voy a ser youtuber. Mal. Vas mal. Puedes usar YouTube para generar audiencia, pero luego la idea es que lleves esa audiencia a una lista de email, la nutras y eventualmente vendas algo. Tienes que hacer el método Génesis. Por lo tanto, para mí el método Génesis es el principio de todo. Y el método Génesis explico los 3 pilares fundamentales que tiene que tener cualquier negocio en Internet, que es visibilidad, generación de confianza y monetización, ¿vale? Por lo tanto, tenemos esa formación, tengo una formación de podcasting, tengo una formación de mentalidad que hice con un psiquiatra mexicano, que suena chiste, pero no es un chiste, o sea, es un psiquiatra mexicano que sabe mucho de mentalidad y más la experiencia que yo he tenido emprendiendo, pues hicimos una formación de cuáles son los bloqueos emocionales, es decir, otra vertiente
otro posible problema que puede tener una parte de mi audiencia, que ya no es, oye, cómo monto un negocio online o cómo creo un podcast o cómo hago tal, sino cómo estructuro mi cabeza para pues afrontar la crítica, el sobretrabajo, el decir que no, pues ciertas, eso. Y luego tengo también una formación de storytelling para email marketing, que podríamos decir que es un cruce entre email marketing, storytelling, marketing emocional y copywriting, todo eso, pero dirigido a lo que es la parte media del embudo, que es fidelizar y nutrir una lista de suscriptores. O sea, gente que ya te ha conocido a través de Instagram o LinkedIn o YouTube, se ha apuntado a tu lista egoístamente porque estabas ofreciendo algún lead magnet que les resultaba interesante en ese momento. Bueno, pues cómo pasamos de ese egoísmo a quiero comprarte algo. Y eso es un poco esa formación. Por lo tanto, esos son formaciones que van desde los 127 euros hasta los 227 euros, para hacernos una idea aproximadamente. Luego tengo consultoría, donde pues cojo a alguien y le ayudo en un par de sesiones, decir, oye, vamos a auditar tu negocio, vamos a ver qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Luego hay servicios varios, o sea, ya dependiendo un poco de oportunidades que surgen, hay patrocinios, que también es una propuesta de valor a un determinado anunciante que dice, oye, pues yo quiero llegar a esta audiencia. Bueno, pues al final casa, tú tienes un negocio, tienes una marca, quieres escalarlo, y una forma que yo te propongo de hacer eso es presentándote a mi audiencia, por ejemplo, a través del podcast, emails, y un poco presentándote a pues, cerca de 100.000 personas que me siguen en todas las distintas plataformas. Y esto es un poco el esquema de mi propuesta de valor, que repito, es una, y luego se monetiza a través de esto, ¿no? Ujú, ujú. ¿Y cómo has variado la estrategia desde que empezaste por allá por 2014 que me has dicho? Sí. ¿Cómo ha ido virando esa estrategia y cómo empezaste al principio y cómo llegaste a lo que estás ahora, por así decirlo? Pues yo creo que al final lo que varía es el énfasis que pones en cada una de las tres patas de esta mesa, ¿no? Yo repito que para mí todos los negocios siempre los veo y los analizo y los estructuro de la misma forma, basado en tres pilares. Es visibilidad y captación de audiencia, es decir, cómo te va a descubrir la gente. Segundo, cómo va a pasar de ese momento de descubrimiento a interés y confianza y realmente un deseo de que les ayudas tú a resolver ese problema que tienen, que puede ser un problema de ventas, de productividad, de mindset, de lo que sea. Y por último, cómo conviertes esa atención e interés en dinero, ¿no? Entonces, esas son las tres patas y son ahora y eran antes. Siempre han sido así, de forma más o menos consciente. Entonces, lo que varía fundamentalmente es el énfasis que pones en cada una de esas patas. Entonces, al principio yo ponía mucho más énfasis en generar contenido para, digamos, la primera pata de esa mesa, que es más visibilidad, tener más exposición. Entonces, cuando yo empezaba, yo hacía 2 episodios a la semana del podcast, o sea, uno en solitario y una entrevista, hacía un vídeo en YouTube, hacía un artículo en el blog, hacía un post en LinkedIn, hacía una newsletter 3 o 4 veces por semana, hacía Instagram, hacía Twitter, es decir, estaba muy activo en todo lo que son los canales de exposición. Y prestaba menos atención a lo que pasaba después y obviamente pues de vez en cuando vendía algo como afiliado, pero no era el énfasis, digamos, en ese momento el énfasis es ese. A medida de ahí normalmente luego cometes el error o yo cometo el error de saltar a la monetización, es decir, bueno, pues ya que tengo mucha audiencia, voy a vender 3 o 4 cursos y consultorías o un programa de mentoría o un high ticket. Entonces tienes la primera pata, que es la audiencia, desarrollas 3 o 4 productos o servicios a vender y lo que ves es que no vendes mucho. ¿Por qué? Porque te falta la pata en medio, que es la confianza. Por lo tanto, ahí doy un paso atrás y empiezo a hacer mucho menos énfasis en captar más gente y más énfasis en tratar a esta gente como me gustaría que me trataran a mí cuando me apunto a una newsletter. Es decir, realmente intentar aportar valor y dedicar horas y horas en crear cada email, en aportar ese contenido, en responder a cada persona, en dar mucho más de lo que se espera a esa gente que casualmente se ha apuntado. Entonces, lo que varía a lo largo de esto es, lógicamente, bueno, un aprendizaje, es decir, aprendes a tener un olfato y a intuir, en lugar de hacer 10 cosas, cuáles son las dos que realmente van a tener el 80% del impacto, eso lo aprendes. Y al principio, claro, para saber eso, pues tienes que probar muchas cosas y sobre todo nosotros que somos muy creativos y tenemos muchas inquietudes y queremos hacer todo y vemos TikTok. Yo cada vez que entrevisto a alguien en mi podcast, para darte una idea, yo llevo más de 435 entrevistas. Cada vez que viene alguien me da una idea de decir, coño, yo tendría que estar haciendo eso ahora mismo. Y entonces me hace dudar de, tengo que dejar todo porque, joder, me están contando Pinterest, o me están contando un embudo en WhatsApp, o me están contando ahora que vuelva a YouTube. Y realmente para mí lo difícil es decir, no, o sea, es que yo ahora mismo ya tengo mi audiencia resuelta, lo que necesito hacer es crear productos cada vez mejores
o crear un producto, una membresía recurrente, o crear un high ticket y escribir cada vez mejores emails o crear grupos o crear comunidad realmente entre esa gente. O sea, yo ya no quiero crecer voy a hacer post todos los días en LinkedIn porque quiero duplicar mi audiencia. Ahora no. Ahora lo que quiero es afinar ese sistema para realmente convertir mucho mejor a la audiencia que ya tengo y luego ya quizás dentro de 6 meses o un año toca otro arreón de volver a aumentar exposición. Entonces, realmente lo que varía es eso. Resumiendo, el énfasis que pones en cada una de las patas de tu negocio, y aquí lo más marcado es que al principio suele ser captación de audiencia y visibilidad, y luego no, es decir, yo ahora intento tener un perfil bajo, porque me proponen muchas más cosas que me darían visibilidad de las que puedo aceptar. Ojalá hubiera tenido eso al principio, pero al principio no la tienes. Entonces, virando más hacia lo que es la parte central del embudo, que es la confianza y la monetización. Y dos, la otra cosa que ha cambiado es tener un poco la sangre fría de no disparar a todo lo que se mueve, de no ser una bolita de pinball que rebota de una cosa a otra o que porque el de al lado está haciendo hilos de Twitter, tú dejas lo que sea que te está medio funcionando para ponerte a hacer hilos de Twitter porque lo hace el de al lado. Eso te lo da la experiencia al final, decir, no, yo ya tengo mi plan, mi parte de esta está cubierta y lo que me falta es esto. Entonces, eso es un poco lo que cambia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pues me ha encantado esta mini masterclass porque para mi propio proyecto me viene Claro, súper bien. claro. De hecho, una de las preguntas que te iba a hacer es que qué consejo le darías a alguien que quiere empezar en un negocio en Internet y yo creo que más o menos con las pautas que has dado, Sí, o vamos, sea, tenemos una idea eso para digamos un que son tiro las para... pautas estratégicas, porque en el Sí, fondo lo que estamos hablando de una estrategia donde tú ya tienes definido más o menos lo que tú quieres hacer. lo que quieres hacer. Entonces, me da igual que tú seas un dermatólogo o que hagas consultoría de Notion, esa estrategia va a tener que estar presente. Tú vas a necesitar visibilidad, vas a necesitar confianza y vas a necesitar vender algo, pase lo que pase. ¿Qué le recomendaría a alguien que todavía no está en esa fase de estrategia? Es, primero, entender muy bien su cliente. Y es decir, ¿a quién te vas a dirigir y por qué crees que te va a prestar atención? Es decir, ¿qué problemas tiene esta persona? ¿Qué necesidades tiene esta persona? ¿Qué aspiraciones tiene esta persona? Es decir, bueno, pues yo ahora estoy haciendo consultorías pues con una chica que lleva una agencia de modelos. Les va muy bien, les hacen formación y les llevan a castings, o sea, les ayudan a ser modelos. Entonces, muy bien, yo te puedo hablar de la estrategia, del embudo, de si debes de hacer un webinar o si debes de hacer 3 emails en vez de 7 o si tienes que usar urgencia o escasez o qué palancas puedes utilizar. Pero lo primero que tú tienes que entender es que para que todo lo que tú hagas online en cualquiera de esas 3 fases que hemos hablado funcione, tú tienes que tener muy claro a quién te estás dirigiendo y digamos qué botones tienes que apretar en la cabeza de esa persona y en el corazón de esa persona para que te haga caso, porque si tú no entiendes perfectamente lo que esa persona aspira y lo que no quiere, tú puedes estar en 20 redes sociales, en 20 plataformas, crear contenido como un condenado, no vas a tocar la fibra, no vas a llamar la atención, vas a ser uno más del montón. O sea, si yo solo me paso el día creando contenidos de 10 formas de escribir un email, 5 asuntos, es que eso lo te hace ChatGPT, ya no te sirve, ya tienes que ir un punto más allá, investigar realmente tu cliente. O sea, no sé, mi amigo urólogo quiere montar su marca personal online. Antes de hablarte de si tienes que hacer un webinar o si vamos a hablar de la próstata o si vamos a usar el miedo como una palanca para que la gente vaya a hacerse una revisión de próstata a los 45 en lugar de los 50, antes de hablar de eso, vamos a entender cuáles son los miedos, cuáles son o sea, vamos a poner ese argumentario y luego ya vamos a diseñar la estrategia. O sea, mi primer consejo realmente sería ese, o sea, familiarízate muy, muy, muy bien. Es que me voy a montar un negocio de consultor online, de lo que sea, de Excel. Bueno, ¿y para quién te vas a dirigir? ¿Por qué te van a hacer caso en vez de comprarse un libro o ir a una academia? No sé, o sea, eso es muy importante profundizar en eso. Qué bueno, qué bueno. Pues, Óscar, te quería preguntar, aparte de todo lo que tienes bajo el paraguas de Óscar Feito, de tu marca personal, ¿tienes algún otro side project o tienes algo que hayas montado aparte? He tenido alguna iniciativa, ahora vamos a lanzar un podcast, también te comento, de cine, que realmente no tiene nada que ver con el marketing y los negocios, pero bueno, una vez más, es que es la misma estrategia. O sea, de hecho, es un podcast que voy a lanzar con mis hermanos, si todo va bien en otoño, no me atrevo a decir en septiembre, pero será en otoño, en algún momento del otoño. Y al final algo tan sencillo que es, bueno, los tres, yo me dedico al marketing, mi hermano se dedica al cine, ha trabajado en Hollywood muchos años y mi hermana es escritora.
pero escritora profesional y bestseller, y, o sea, que vive de escribir novelas. Entonces, vamos a hablar de películas de nuestra infancia, pero cada uno desde una perspectiva distinta. Pues algo que sería un side project normal y corriente. Claro, no, yo ya les digo, no, aquí va a haber un embudo, va a haber un contenido gratuito, va a haber un lead magnet que va a ser un episodio nunca antes publicado, va a haber un Patreon desde el primer día, vamos a empezar a pensar, claro, y lo flipan porque dicen, a ver, que esto igual no pasamos de la primera temporada, me da igual. Primero vamos a pensar en la idea, qué es lo que queremos, o sea, cuál es la idea y cuál es lo que creemos que es la propuesta de valor. En este caso es la nostalgia, es la gente que no va a ser un podcast de cine, realmente casi es un podcast de comedia con la excusa de que vamos a hablar de una película. Claro. Pero va a tener todos los mismos elementos que te he contado antes, los mismos. Cómo vamos a conseguir audiencia, cómo vamos a conseguir fidelizarla y cómo vamos a conseguir monetizar esto, porque por mucho que sea un side project o un hobby, yo no quiero decir que quiera vivir de un podcast de cine, pero que mi intención va a ser que sea rentable desde el primer día, más allá de que me entretenga. O sea, es que yo ya lo veo así todo. Y entonces eso es un side project que, quién sabe, puede explotar o no. Claro, claro. Pero Y en bueno, eso en el estamos. caso de que pase, ya estás preparado. O sea, en el caso de que Claro, o pase, ya sea, lo eso tienes ahí. es lo bueno, ¿no? O sea, al final es que estás depurando, estás intentando que todos esos side projects, o sea, toda esa creatividad que tenemos y esa a veces necesidad de decir, quiero hacer algo distinto, quiero involucrarme en un proyecto distinto, que aprovechemos el know-how que tenemos y que aprovechemos realmente ese conocimiento que tenemos para ponerlo al servicio de ese proyecto. O sea, en lugar de hacer algo totalmente distinto, de voy a montar una tienda física y voy a vender productos gourmet. Yo no tengo, o sea, yo no puedo aportar gran cosa a ese proyecto, a lo mejor, porque no tengo esa experiencia. Pero para proyectos online lo que procuro es cómo puedo yo, digamos, realmente apalancarme en el conocimiento que he adquirido con mi negocio principal para que estos proyectos laterales puedan realmente tener la máxima probabilidad de que funcionen. Qué bueno, qué interesante. Y te quería preguntar también, ¿qué es lo que te motiva para continuar haciendo todo lo que haces? No, Para mí es la calidad de vida, realmente. Fácil, o sea, para mí fácil es el tipo de la calidad de vida, que tienes momentos malos, momentos de más trabajo y de más tensión o menos, pero en términos generales es un poco, para mí es la seguridad y la confianza de depender de mí mismo. En ocasiones da miedo, en ocasiones da vértigo, pero porque al principio, claro, todo el mundo tiene la noción de que lo más seguro es trabajar para otros. Pero a medida que vas viendo de lo que eres capaz y de que al final no hay nada que de una forma u otra te acabes sobreponiendo, o siempre que se cae un cliente salen dos nuevos, o sea, cuando ves que al final, cuando lo ves todo negro, de una forma u otra siempre sales adelante, acabas confiando mucho más en ti que en un trabajo. De decir, porque el trabajo parece muy seguro hasta que un día vienes a trabajar, que tú lo estás haciendo muy bien, estás cumpliendo todos tus forecasts y de repente te dicen que, bueno, pues cierran la fábrica porque tu coche se va a fabricar en Rumanía o en Hungría o en Polonia. Tú lo has hecho todo muy bien, es decir, no has hecho nada mal, no has hecho nada, simplemente es una decisión ajena a ti y tú te quedas sin trabajo. Entonces, esa falsa seguridad, yo he aprendido a vivir con ella y darle un poco la vuelta, decir, bueno, yo no tengo un sueldo garantizado, yo en agosto me como los mocos, o sea, porque no vendo, o sea, decir, pero ya tengo que confiar que en septiembre ya sé que voy a poder poner en marcha esto otra vez, de una forma o de otra. Entonces he aprendido a vivir con eso y tiene su punto negativo de vértigo, pero lo sigo haciendo porque para mí los beneficios de tener la tranquilidad de que yo digo, ¿sabes qué? Mañana me voy a ir de vacaciones. O ¿sabes qué? Como hice hace poco, yo pensaba hacer el podcast todo el mes de julio y descansar en agosto. Pues sabes que el podcast se acaba en junio, no va a haber en julio. ¿Por qué? Porque me ha dado la gana. Es así. Entonces, esa tranquilidad de decir, no, porque julio, o sea, no es así, no es decir, no, es porque me voy a ir a la piscina a tocarme las narices. No, es porque quiero hacer otra cosa. Y como ya tengo la madurez de saber que no puedo hacer las dos cosas a la vez, pues voy a prescindir de esto durante 2 o 3 meses, o los que hagan falta para poder sacar adelante lo otro con la tranquilidad que yo quiero y poder disfrutar de eso en lugar de estar intentando matarme para sacar 2 cosas al mismo tiempo. Pues voy a sacrificar una. No se lo tengo que comentar a nadie ni nada. Yo es mi decisión y yo confío. Entonces, para mí, esto es la clave de hacer lo que yo hago. A ver, que si ganara 1.000 euros al mes, pues obviamente pues sería muy bonito, pero no se podría hacer. Por suerte no es el caso, con lo cual ya está. O sea, que ganaría más en una multinacional, pues no lo sé, pues igual sí o igual no, o igual sí 6 meses y luego te echan. Entonces yo me quedo con esto por eso, esa sensación de libertad, de flexibilidad, de poder hacer lo que quieras en cada momento,
para mí la absoluta seguridad de que no dependo de nadie. Yo no llego un día a trabajar y me dicen malas noticias, hemos quebrado. Pero si mi departamento iba genial, ya, pero tú estabas en recursos humanos y no es tu culpa. Es que ha quebrado porque fulano no sé qué ha hecho y ha metido la mano en la caja y resulta que ha quebrado la empresa. Pues mañana todos a la calle. No es tu culpa, pero ya la has cagado. Claro. Entonces yo no tengo ese miedo. Y una pregunta que va muy, muy en relación con la anterior, ¿qué es el éxito para ti? Pues esto. Para mí es esto. O sea, es poder hacer esto, que no te falte nada, que no te falte de nada, que puedas hacer todo lo que quieras y tener esta libertad. O sea, es que para mí es la libertad de no sentirte atado a algo y lo mismo, si mañana te cansas, te buscas un trabajo, punto, ya está. O haces otra cosa o te transformas por completo. O sea, es que no tienes esa libertad absoluta. O sea, yo hay días, no sé, pues, oye, que hay que llevar a los niños ahora a la EBAU o que hay que estar por la mañana porque van a venir de no sé qué o vale, pues yo trabajo en casa, o sea, no tengo el estrés de tener que preguntarle a alguien de si puedo, si no puedo, o sea, es tener esa sensación de que controlas tu vida, de que tú, no quiere decir que siempre te vaya bien, pero que tú controlas, o sea, que tú controlas. Entonces, a medida que vas confiando más en tus posibilidades y en tus capacidades, que al final es fruto del tiempo, ¿no? O sea, eso es de ir viendo que, oye, pues no me ha ido tan mal, pues esto al final no ha salido tan mal, pues oye, esto podía haber salido mejor, pero ya lo he hecho mejor la próxima vez. Vas ganando en confianza. Entonces, para mí el éxito es eso, es no depender de nadie, ¿no? Que no tengas sobresaltos negativos que no dependan de ti. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la parte de organización, productividad y Ujú. demás, que tengo mucha curiosidad por saber cómo te organizas tu día a día. ¿Cómo es un día normal de Óscar Feito? Pues no tengo grandes métodos, sinceramente. O sea, para mí la clave es el calendario. Ujú. ¿No? Ya está, el calendario del Apple que lo tengo en el móvil y lo tengo en el sincronizado y todo va al calendario, ¿vale? Entonces, todo lo que yo tengo que hacer va desmenuzado en el calendario, con lo cual quiere decir que yo todas las semanas tengo una serie de cosas fijas, son siempre fijas. Ya tengo que grabar un podcast, tengo que editarlo y tengo que preparar la promoción del podcast, pues ahí ya tengo 3 horas a la semana que están ya fijas. Bueno, y luego en torno a eso, pues encajamos distintas cosas. Em, ¿Cómo funciono yo en tema de encaje? Bueno, pues adapto el tipo de energía. Yo, por ejemplo, esta entrevista la estamos haciendo por la tarde. ¿Por qué? Porque yo por las tardes me cuesta más, entonces, pero ahora es muy agradable porque yo estoy charlando tranquilamente contigo, no tengo que escribir un copy de un email, no tengo que hacer algo de una intensa concentración. Entonces, yo eso tengo muy en cuenta los estados míos, que una vez más también es fruto de la experiencia de no intentar planificarte a las 7 de la tarde un lunes, tener que hacer algo que te requiere mucha energía mental. Yo solo puedo hacer un miércoles, un jueves, a partir de las 10, de las 11. Ahí esos son momentos donde yo en una hora avanzo un huevo. Claro, yo un lunes a las 9 de la mañana tengo que hacer algo mecánico porque todavía estoy en modo fin de semana. Entonces, ¿qué hago el lunes de 9 a 11? Promocionar el podcast, que realmente es una cosa que va sola. O luego por la tarde editar algo. Entonces, organizo en base a eso. Entonces, luego, eso digamos en plan micro, todo tiene que estar en el calendario, todo está en el calendario. Entonces, si yo hago un proyecto, trabajo hacia atrás y todo va al calendario. Todo va, yo no digo lanzar podcast, no, pues si yo voy a lanzar un podcast, tengo que poner de todas las piezas y todo va al calendario, todo va al calendario, o sea, me olvido y eso para mí parece una tontería, pero me supuso quitarme un gran peso de la cabeza. Quitarme el inbox, no usar el inbox como un organizador. Es decir, si alguien me escribe y me propone una colaboración y yo le digo que ahora no puedo, pero que dentro de un mes sí, yo no lo dejo ahí en el inbox. O sea, yo esto lo pongo en la agenda y pongo, oye, pues el 23 de julio a las 11 de la mañana escribir el email que me he comprometido con esta persona. Lo pongo y ya está. Fuera del inbox no quiero volver a ver eso. Entonces, eso es importante. ¿Cómo gestiono el correo? Esto también me ha cambiado bastante la vida. Yo sí que compro el correo por la mañana, pero todos los temas abiertos, salvo que sea un tema urgente, programo las respuestas. ¿Por qué? Porque si yo empiezo a responder a todo el mundo a primera hora de la mañana, a la hora siguiente tengo las respuestas de todo el mundo y nunca termino. Entonces, pues uno va a recibir una respuesta a las 8 de la tarde, otro a las 9, otro a las 7 y pico y otro a las 5. De forma que no se me van a acumular, se me van a escalonar las Claro. respuestas, con lo cual va a ser mucho más fácil gestionar eso. Entonces, eso también me ha cambiado, eso también me ha cambiado mucho, ¿no? Y luego en tema más macro,
volvemos a las tres patas de la mesa, es decir, equilibrar realmente captación, fidelización y monetización. Quiere decir que yo, en un plazo de 3 meses, en cada trimestre, yo tengo que tener como arreones o de algo que me va a dar audiencia o de algo que me va a dar fidelización, es decir, que va a estrechar la relación con la gente que ya me conoce y que ya está en mi lista. Por ejemplo, una masterclass privada para ellos que voy a hacer de regalo y que solo la van a tener la gente que está en mi lista, solo. No va a ser un lead magnet ni nada para gente nueva, es decir, solo lo van a recibir. O un directo que voy a hacer de sorpresa para responder preguntas. O 4 emails que voy a mandar con 4 cosas clave. No hay clics, no te voy a vender nada. O sea, realmente 4 mails con 4 caramelos de valor para que te los imprimas y los tengas ahí porque te van a servir para todo. O voy a crear un nuevo curso o voy a hacer voy a vender algo como afiliado, pero no un mail extra, o sea, que voy a vender 3 o 4 o 5 emails como si fuera un producto mío, o sea, lo voy a vender como si fuera mío. Entonces, lo importante para mí, una vez más, es que no me coge esa mesa, es decir, que cada trimestre tiene que haber momento o para eso, es decir, si yo en mi caso, o sea, no es tan estricto como eso, por ejemplo, el último arreón gordo que hice para captar leads fue en febrero. Yo dediqué todo el mes de febrero, enero y febrero en crear una guía de inteligencia artificial y en buscar acuerdos y buscar intercambios para que tuviera la máxima difusión. O sea, yo en ese mes no desarrollé productos nuevos, no vendí nada, no salí en otros podcasts, o sea, me centré 100% en crear esta guía y en difundirla al máximo. El resultado, 3.000 leads. 3.000 leads en un mes, o sea, realmente, o sea, ya está. Pues ya no voy a hacer más lead magnets hasta septiembre. Hasta que O toque. ahora en junio o julio, porque ahora no es mi prioridad estar todo el día poniendo hilos de Twitter para que se me acabe. No, pero dentro de 2 o 3 meses sí. Luego, el mes pasado sí que lancé un mini curso, low ticket, bajo coste y alta eficacia, como digo yo, y tuve 7 días de venta muy agresiva que concluyeron el mismo día de las elecciones de mayo. Con lo cual, ahora ya este mes yo no voy a vender nada. Algo a lo mejor puntual, pero sí que espero algo gordo, que es un nuevo producto antes de agosto, que probablemente será a mediados de julio cuando salga. Entonces ahora estoy 100% volcado en eso. 100% volcado en eso. No hay más audiencia, no hay nuevos lead magnets, no hay... Es eso. Entonces, a nivel macro, la planificación me aseguro de que a lo largo del año haya picos de audiencia, picos de mimar a tu gente y picos de ganar dinero. Eso es a nivel macro y luego a nivel micro lo que te he explicado. Ajá, qué bueno. ¿Y alguna otra herramienta en la que te apoyes, además del calendario y el mail? Nada más, ¿no? Perfecto. ¿Y has probado algún método de organización tipo GTD o Pomodoros, algo así? ¿O utilizas Lo algo más que más probé, concreto? lo de Pomodoro sí que lo probé literalmente con una aplicación y con stops, pero lo hago ya de forma intuitiva con el calendario. O sea, yo es que con el calendario ya digo de 9:30 a 11, que sé que es más de lo que se supone que se tiene que hacer, pero como yo sé que en ese momento tengo ese pico de concentración, de 9:30 a 11 estoy trabajando en mi curso. De 11:30 a 1 hago otra cosa, de 1 a 2 hago otra. Entonces ahí me dejo momentitos de 15 minutos, media hora sueltas, que por si baila algo, si surge un imprevisto. Entonces planeo, normalmente tengo entre 2 y 3 grandes bloques por la mañana y normalmente dos bloques medios de 1 hora por las tardes. Y entre medias, pues lo que surja de responder un mail, de atender pues, alguien que te escribe por algo, de pensar algo, de anotar algo, de planificar algo. Pero normalmente es eso, o sea, entre 2 y 3 grandes bloques de normalmente hora y media por las mañanas y un poco menos por las tardes. Y entonces es como un pomodoro, pero como ya muy natural. No necesito una alarmita que me esté pitando, ¿sabes? Porque si estoy bien y veo que aguanto media hora más, voy a aprovechar esa media hora más. No voy a parar porque me pite el reloj, ¿sabes? Coño, si puedo Claro, acabar claro. este módulo del curso, ¿por qué me voy a ir a estirar las piernas, ¿sabes? No, es que no, porque luego otras veces será lo contrario, que no te entra y digo, a las 5 me voy a la piscina porque hoy no me sale esto, o ahora no quiero empezar algo nuevo, esto se me ha retrasado y no quiero empezar algo a las 6:30 de la tarde. Entonces, me dejo esos huecos porque luego a veces tienes un arreón de decir, hostia, estoy mejor de lo que pensaba que iba a estar, pues esto que tenía previsto hacer mañana de escribir este email, lo voy a empezar ahora por lo menos. Lo voy a hacer en 2 partes, ¿no? Y entonces, en ese sentido, ya me he acostumbrado a trabajar así. Sí, tardo más tiempo en aprender un método que este vaya solo, que no lo tenga ni que pensar. Ajá, qué bueno. ¿Y de media cuántas horas dirías que trabajas al día?
Es que, claro, también es relativo, porque yo cuando vengo en el coche a trabajar, yo voy escuchando podcast y cuando vuelvo voy escuchando podcast. ¿Es trabajo? ¿No es trabajo? Ya. No lo sé. Yo voy a correr, voy pensando en exactamente en cosas que, sin distracción, en cómo voy a enfocar algo en concreto. Entonces, para mí eso es trabajo. Ahora, estar sentado delante del ordenador 8 horas, 9 horas, entre 7 y 9 horas, quitando la comida, un paseíto antes de comer, normalmente es así, es más intenso, bueno, depende si estoy trabajando en casa o si voy a la oficina, que también depende del día. Pues hay días que empiezo a las 8 de la mañana, estoy delante del ordenador, o incluso antes, y normalmente es de 8 a 2 de la mañana, y ahí tengo un pequeño parón sobre las 11, hago un descansito de media hora y tal, pero luego es hacer switching de tareas, o sea, de 8 a 2, o si voy a la oficina de 9 a 2, y luego por la tarde, pues de 4 a 7 y media o 6 y media si voy a hacer deporte. Ese es un poco el horario que más o menos tengo establecido. Ahora, raro es el fin de semana que no esté mínimo 2 o 3 horas el sábado y 2 o 3 horas el domingo, con lo cual depende, también depende si estás en medio de un lanzamiento, si estás en medio de algo que es, digamos, sensible de tiempo, es decir, que es un arreón de 7 días y entonces pues ahí, vamos, yo todos los 1 de mayo, que es fiesta, estoy trabajando haciendo facturación, el 1 de todos los santos estoy siempre trabajando, que es facturación, y no recuerdo ningún fin de semana que no haya mínimo una horita de email y de lectura consciente rara vez, no sé, no le doy tampoco mucha importancia a las horas más que a las tareas que quiero tener hechas. Ujú. Qué bueno. ¿Y cuáles son las principales distracciones que tienes mientras trabajas y cómo las evitas? Yo es que para eso no tengo, sinceramente, no sé si será una excepción, no tengo Ujú. distracciones. O sea, yo nunca me he puesto a ver YouTube mientras trabajo, o sea, a ver vídeos de lo que sea, o poner la tele, o ponerme a leer un libro, o ver un documental. No, es que nunca jamás, nunca. No sé, no, Ujú. estoy concentrado en lo que hago, me gusta lo que estoy haciendo y no se me ocurre ponerme a ojear una revista o, no sé, a jugar un videojuego. Es que nunca no sé, te lo diría si no. Otra cosa es ya No, sí, igual sí. por la tarde, que estoy más perezoso, entonces antes de distraerme y ponerme a ver vídeos de YouTube, para hacer tiempo, pues me voy a correr o me voy a dar un paseo con un podcast, pero yo para eso no es que sea disciplinado, es que no me entra la gana de, o sea, me gusta disfrutar del tiempo de ocio en el tiempo de ocio y Ah. disfrutar de lo que estoy Sí, haciendo en el momento en el que lo estoy haciendo. O sea, no es, me apetece mucho ahora ver, no sé, El silencio de los corderos. Voy a dejar de trabajar y voy a ponérmelo en la tele. No, es que no me ha pasado nunca. ujú. Sí, al final lo mejor o sea, no tener que evitar algo es directamente no hacerlo, así que está perfecto, vamos. Es que no me da eso, no sé, no. Y te quería preguntar también, ¿tienes alguna rutina o algo que te haga ser más productivo? Por ejemplo, yo qué sé, levantarte, tomarte el café, hacer algo de ejercicio antes de empezar a trabajar, alguna cosa de ese tipo. No, o sea, yo para mí, por ejemplo, me viene mejor lo que llamamos que haya un buffer entre que me levanto y tal y empiezo a trabajar. O sea, pero ¿sabes lo que pasa? Que al final te tienes que acostumbrar a todo, porque yo hay días que trabajo en casa, ¿no? Entonces ahí me levanto antes y no, claro, no tengo que coger el coche, con lo cual literalmente es que puedo estar sentado y entonces no voy a estar una hora perdiendo el tiempo, con lo cual me siento y me acostumbro y punto. Eh, ¿Qué pasa? Que cuando cojo el coche, pues ya tengo esos 40 minutos de escuchar podcast, entonces siento que estoy más fresco cuando empiezo a trabajar, estoy como me voy desperezando, tardo tiempo en empezar a funcionar. Ujú. Prefiero eso, pero si tengo que hacer lo otro, me adapto a lo otro. O sea, Lo no haces, soy claro. muy talibán con eso, ¿sabes? Intento decir, mira, la circunstancia es la que es, hombre, me gustaría el día perfecto, pero es que nunca es el día perfecto, ¿sabes? Porque siempre hay un imprevisto, siempre hay. No me gustan las reuniones presenciales, eso te lo digo. O sea, las cosas presenciales de ir a sitios y tal, intento evitarlas por todos los medios, porque me descoloca mucho. Luego me cuesta mucho arrancar otra vez. Entonces, cosas así, hombre, sí, pues yo desayuno antes de ponerme a trabajar, pero, por ejemplo, luego el fin de semana sí que desayuno con el portátil, entonces ahí es distinto a lo que hago toda la semana. No hay tampoco algo así, el deporte lo hago a última hora porque lo veo ya casi como una desconexión final, no lo puedo hacer por las mañanas. Los fines de semana, en cambio, sí. No sé, varía mucho, la verdad. No es que tenga una mega rutina. ¿Y cómo haces para conciliar tu vida personal y profesional? ¿Tienes algún, o sea, te lo incluyes también, por ejemplo, en el calendario?
bueno, este ratito lo voy a dedicar a estar con la familia, con No, amigos, lo que porque yo, sea? hombre, yo la familia tiene sus cosas, trabajan o estudian, o sea, entonces yo, o sea, Claro, no tengo que ponerme a las 11 de la mañana, o sea, los niños están en el colegio, o el año que viene irán a claro. la universidad, mi mujer trabaja, o sea, y llego a casa a una hora decente, entonces cenamos juntos en Ujú, casa, yo nunca trabajo por la noche, ni enciendo el email por la noche, eso sí, yo en el momento en el ujú, que digo termino, sean las 6, las 7 o las 8, no miro el email, no lo vuelvo a mirar. Me da igual lo que pase, ¿sabes? Entonces yo ahí no lo miro, yo ese tiempo o es tiempo de ocio o de familia o de lo que sea que estemos haciendo, ujú, ¿no? Entonces, en ese sentido, luego hay otra cosa curiosa que es que a mí las películas relacionadas con negocios, películas y series, no me gusta verlas en casa, porque ujú. empiezo a pensar en eso. Entonces, a mí me En han recomendado, trabajo. tienes que ver esta serie de Nike o de Adidas o la de Ray Kroc, el de McDonald's, de no sé qué. Es que no quiero porque la gente me lo recomienda y dice, como te gustan los negocios, pues tienes que ver esta del de Uber, ¿no? O el de, no sé, o el de Spotify, que seguro que es muy buena, pero no quiero ponerme a ver una serie Spotify cuando tengo mi podcast en Spotify y me va a empezar a acordar de Spotify. No quiero. Entonces, ahí sí que procuro tener cuidado. Ojo, que no quita que de repente me entro en la neura y me empiezo a leer un libro de copywriting a las 10 de la noche, o sea, que también puede pasar. Pero en cuanto a la exposición consciente a ciertas cosas, pues, por ejemplo, yo todos los días llego, me cojo un aperitivito, me pongo el iPad, pero ahí no veo vídeos. Los vídeos que vería, entre comillas, en horario de trabajo, que sería un webinar de copywriting o eso, no lo suelo ver en mi tiempo libre. Aunque a veces cuando salgo a dar un paseo, sí que me exporto el webinar en audio y lo escucho, aunque sea un sábado a las 5 de la tarde, me voy a dar un paseo y voy escuchando un webinar. Con lo cual, es que no sé qué decirte, porque como yo lo mío no lo veo como un trabajo al uso, pero es casi como una obligación en el sentido de que hay días que no te apetece, pero tienes que trabajar también. Entonces, pero al mismo tiempo me gusta mucho. Entonces, no me importa el fin de semana cogerme un libro que me apetece mucho leer de copywriting, irlo a subrayar y a tomar apuntes y a planear cómo voy a usar eso. No lo veo como que estoy trabajando, mientras que un 1 de mayo tener que ir a hacer la facturación sí lo veo como una obligación de trabajo. Entonces, eso no lo quiero hacer un sábado, pero no me importa leer un libro de copy un sábado, ¿sabes? No sé, es todo como me gusta y a la vez es mi trabajo, pues a veces tienes esos pequeños conflictillos. Claro. Sí, hay actividades que al final se difumina la responsabilidad, por así decirlo, y Sí, ¿lo hago claro. porque me gusta o porque de verdad tengo que hacerlo? Entonces, sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Y pues te quería preguntar ahora sobre temas redes sociales. ¿Organizas el contenido que publicas de alguna forma? ¿Te apoyas en alguna herramienta Lo hice, pero como o ahora estoy según? en fase de menos exposición de redes sociales y contenidos, Ujú, la verdad es que ahora todo lo que es la creación de contenido lo organizo fundamentalmente es el podcast. Y luego los contenidos que publico con más regularidad son, digamos, en LinkedIn. Y el contenido de LinkedIn lo hago todo a mano y va encaminado a promocionar el podcast. Y luego el otro contenido que hago religiosamente todas las semanas, aparte del podcast, es el email que se envía normalmente el mismo lunes que sale el podcast con el episodio de esa semana. Entonces eso casi todo es contenido escrito, es decir, no es contenido de bombardeo, digamos, en redes sociales. Antes sí, lo he probado y tengo Metricool y lo utilizo y me gusta mucho como herramienta de gestión pero como no me gusta disparar contenido así solo porque sí, solo porque tengo que publicar un post. O sea, a lo mejor se me ocurre una idea para un hilo de Twitter y de repente lo hago, lo incluyo, lo planifico y digo, pues venga, voy a hacer este hilo que tengo esta idea. O un carrusel de LinkedIn, pero no es hacer por hacer y hacer un batch ahí, venga, tengo que hacer uno cada semana, pues lo voy a programar con tiempo. He tenido fases de hacer eso, pero no, ahora mismo no hago nada de eso, no. ujú. ¿Y has tenido alguna mala experiencia dentro de redes sociales? No, no, bueno, a ver, siempre hay alguna crítica, pero por redes sociales o por email, o alguien que no le gusta el email que has escrito, o que no está de acuerdo con lo que has compartido, pero mala experiencia, no. Pues alguien que no le gusta algo que has dicho, ya te digo, o el enfoque que le has dado a un contenido, pero no de montar de bloquear a la gente y tal, de llegar a ese nivel de esto, no. Qué bueno, pues que así siga. Y sobre, sobre tema podcasting, ¿qué te impulsó a crear contenido en formato podcast? Bueno, pues primero porque yo había escuchado, yo era muy usuario de podcast, ya te digo, yo empecé a descubrir un poco este mundo
del infoprendimiento, de esta modalidad de emprender en solitario, lo descubrí escuchando podcasts. De hecho, los que te mencioné antes, Amy Porterfield, Pat Flynn y John Lee Dumas, todos tienen un podcast y yo ahí es donde lo descubrí. Entonces, para mí era un canal que como espectador, que no es espectador, que es como oyente, como consumidor, me parecía un formato muy, muy majo, porque es muy cómodo, porque yo lo podía escuchar en ratos en el coche, saliendo a pasear, es decir, que no era la sensación de que me tengo que sentar ahora a tragarme un webinar de 1 hora todos los días. Entonces, eso lo que hace es que acabes consumiéndolo mucho más y mucho más periódicamente porque lo incorporas en tu rutina. Y eso es muy, muy, muy poderoso. Porque no te das cuenta, es decir, todo el mundo está peleándose por entrar en el muro y en el tal de tu cliente, pero tú tienes una puerta de atrás porque estás en su iPod o en su aplicación de podcast y te va a escuchar en el coche siempre que salga a pasear. Que se mate todo el mundo para ver cuando entra en LinkedIn qué le aparece, pero tú tienes tu podcast y estás suscrito en iTunes o en Spotify y tú no estás en esa guerra. Él ya te va a escuchar o ella te va a escuchar. Entonces, yo ahí lo vi que, porque como yo lo consumía así y además yo acababa escuchando a esta gente y digo, es que es como si les conociera. Sí. Entonces, esa sensación es lo que digo, pues yo quiero este tipo de contenido. Y como yo hablo por los codos, que encima se me da bien porque vídeo no. Soy muy malo, muy poco creativo, muy malo con el vídeo, con la imagen. Pero esto, como es hablar y hablar y hablar, me encajaba conmigo y me gustaba. Y entonces lo vi que era una forma interesante de crear un contenido muy natural que tenía todas las ventajas, difusión, es decir, solo el mero hecho de tener tu podcast en Apple, en Spotify, que esté medianamente optimizado, ya te va a descubrir gente nueva. Las entrevistas me gusta porque así me ahorro tener que hacer networking, porque si yo entrevisto a alguien en mi podcast ya no tengo que ir a un sarao, o sea, le voy a conocer mejor hablando 1 hora en mi podcast que haciendo el tonto con 20 personas en un evento ahí tomando una cerveza. Y luego, oye, si ya surge una amistad o algo, sí, ya comemos o lo que sea, pero como ha pasado muchas veces, ¿no? Pero entonces, eso fueron un poco las razones, o sea, es como que me solucionó muchos temas, el tema del networking, ya el tema de, ya no me siento obligado a decir, es que no, tienes que conocer a gente, ya les conozco mi podcast. Si claro. Es que ya les conozco, mejor que si 400 y pico entrevistas, tú dirás, si conoces a gente, entonces, y sin salir de casa. Ya entonces, ves. Eso, más luego la capacidad de monetización, porque yo casi desde el principio tenía anunciantes y patrocinadores, con lo cual, aparte tienes eso. Aparte te sirve para nutrir tu lista, porque digo, bueno, ¿y qué les envías tú a tus suscriptores todos los lunes? Un email simpático hablando del podcast de esta semana y de por qué deberían de escucharlo. Pues ya está, realmente estás aprovechando ese contenido para, en el fondo, regalarles un contenido. Con lo cual, me da el contenido para los emails, me da el contenido para LinkedIn, me da otro contenido que es el audio, que lo tiene todo. Sí, desde luego. ¿Qué te voy a contar a ti? ¿Y en qué herramientas te apoyas para la grabación y demás? Que justo lo estábamos hablando antes de empezar a grabar. Pues eso, cuéntanos con qué editas o con qué... Pues edito con Audacity. Ya somos dos. Y grabo con Skype, con un plugin que se llama eCam Call Recorder, que es muy vintage y al final ya casi me voy a quedar, ¿eh? O sea, debo ser la única persona en España que sigue grabando con Skype. Ya tiene hasta su punto de curiosidad. Ya la gente me dice, pero eso todavía existe. Y digo, sí, bájatelo porque es así como grabo, punto. Y ya está, ¿sabes? Tanto querías venir al podcast, pues ya está, ahora adáptate y punto. Y lo subo a Libsyn. Libsyn está desde el principio, que ahora, bueno, Libsyn ha comprado una empresa en Europa que se llama Julep, que es una empresa de monetización de podcast de Alemania, que a su vez habían comprado AdvertiseCast, con lo cual realmente se está haciendo una empresa potente en el mundo del podcasting y ahí es donde lo tengo alojado y desde ahí se sindica, ¿no? Entonces, realmente esas son las herramientas principales. Qué bueno. Pues vamos a pasar a la última parte de la entrevista, muy a mi pesar, y te quiero preguntar, ¿de qué forma sigues aprendiendo? ¿Cómo te gusta aprender? Ya has mencionado varias, el tema de escuchar podcasts, ver webinars y esas cosas. Para mí, sobre todo, ¿cuáles destacarías? La número 1, grabar mi podcast. Que una vez más, yo soy muy fan de optimizar las cosas. Entonces, si yo puedo hacer 2 cosas al mismo tiempo, mejor. Y el podcast, otra cosa que se me había hecho es que además es mi principal fuente de aprendizaje. Porque yo entrevisto en mi podcast a quien a mí en cada momento me interesa, no porque sean mejores o peores o tengan más audiencia o menos, sino porque hagan algo que ha conectado conmigo en ese momento. Es decir, si yo estoy en una fase en la que quiero lanzar una membresía, voy a estar obsesionado con entrevistar a gente que tenga membresías, porque es lo que me interesa en ese momento, aprender. Entonces, para mí, una gran forma de aprender es
entrevistar. Si encima creo un contenido que le interesa a otra gente, 2 pájaros de un tiro. Con lo cual, Sí, ahí tal me cual. apunto. Entonces, lo primero es eso. Segundo, escuchar podcast. Compulsivamente, o sea, obsesivo. También tengo un pequeño negativo que yo te diría que el 100% de los podcasts que escucho, 100% son extranjeros. No me preguntes por qué. No sé, empecé a tirar del hilo y estoy suscrito a más de 40 podcasts y son no lo sé, no, es que no sé por qué es así, pero es así. Entonces, para mí es una parte fundamental. Y tercero, newsletters. O sea, yo en mi agenda tengo huecos específicos, que es lo que recomiendo a la gente para el aprendizaje. Yo tengo huecos solo para leer newsletters. Es decir, yo tengo cosas que se repiten todas las semanas, donde de tal hora a tal hora es leer newsletters. O sea, como estoy suscrito a miles, y a partir de ahí es leer newsletters. Y eso es brutal lo que aprendes. O sea, que las cosas que yo he descubierto, tú no puedes estar en todo. Entonces hay newsletters muy interesantes donde vas a aprender cosas que ni se te pasan por la cabeza que están sucediendo. Desde luego. Pues mira, justo normalmente pido 3 recomendaciones de libros y 3 de podcast, pero en tu caso, ya que has mencionado las newsletters, te voy a pedir 3 recomendaciones de newsletters y 3 de podcast. Mira, pues 3 newsletters. Yo leo la de Irra Bravo, lógicamente, porque es amigo, además yo creo que ha estado 3 veces en el podcast, o mínimo 2, o sea, es de las personas que más ha estado en el podcast desde hace siglos, desde que prácticamente nadie le conocía. Hice su formación de copy, de páginas de venta, de la de copywriting para atrevidos y bastantes, ¿no? Entonces, para mí esto siempre, porque es el auténtico. Han surgido miles de imitadores y nadie lo hace como, o sea, es que leer lo otro es que son imitaciones. Para mí cualquier otra newsletter es que es una imitación. Entonces voy al original. Y además, conociéndole, pues te imaginas más un poco diciendo las cosas como las dice y tal. Entonces eso es interesante porque, primero, no solo por lo que se aprende de copy, sino porque siempre está mencionando algo que ha hecho, o algo que le han invitado, o algo que ha participado, o te estás sacando gente interesante que igual no está en tu radar. Y entonces eso me gusta. Pablo Herreros mola también. Pablo Herreros es una newsletter también, es un estilo parecido. Y Pablo Herreros es más comunicación, también branding, ventas, y es un buen amigo que vive en Málaga ahora, pero cuando estamos en Madrid, cuando viene a Madrid, pues sí, casi siempre quedamos a comer o algo, con lo cual también ahí es una buena relación. Y entonces ahí el criterio que él tiene es un tío muy trabajador y tiene mucho criterio de temas de ventas, de contenido, de comunicación en general. Viene del mundo de la comunicación, fue de los blogueros, empezó en el blogging al principio del todo, ¿no? Entonces también tiene una newsletter, trabaja mucho el email y ha crecido mucho también. Y otro que es ligeramente distinto es Alex Yule. Alex Yule tiene una newsletter, es en inglés. Yo sé que él ahora está empezando a hacer más contenido o quiere también enfocarse al mercado español, pero el Steel Club suyo, que son además mails muy prácticos, porque los otros tienden a ser más enfoque copy, donde me fijo más en cómo se escribe, cómo se dicen las cosas. En el de Alex, más de que cómo dice las cosas, me fijo más en lo que dice. ¿Vale? Entonces me presenta gente que yo no conozco y enseña cosas muy concretas que se está haciendo en cuanto a creación de contenido. En Twitter, en LinkedIn, hacks, herramientas, cómo fulano está haciendo no sé qué, o sea, analizando cosas de contenido es mucho más visual, es una newsletter mucho más visual, no es solo texto, pero a ver, estos son 3. Yo estoy suscrito lo menos 40. Entonces, cuando toca leerlas, pues toca leerlas. Entonces voy tirando Qué y bueno. siempre encuentro algo interesante, pero estas son 3 buenas. Ajá. Estas son 3 ¿Y buenas. podcasting? Bueno, pues podcasting. Tengo, por ejemplo, el de... hay uno que se llama Copywriters Podcast, que para mí es infalible. Que este es, creo que se llama David Garfinkel, que es uno de los clásicos del email marketing y es el que lleva el podcast este. Hay tantos, el de Smart Passive Income, de Pat Flynn, todavía lo escucho, no tanto como antes, pero esos vienen a ser de los principales. Vale, genial. Pues como siempre dejo las recomendaciones en la descripción de este episodio.
Y una pregunta que he metido nueva en las últimas entrevistas. ¿A quién te Ujú. gustaría ver en Organiza tu proyecto? Pues mira, yo creo que alguien que me gustaría ver y que hace poco, bueno, yo no sé si para cuando salga esto habrá estado ya, pero Rubén Loán. Y la gracia de Rubén Loán Vale. es que no se llama Rubén Loán, en realidad. O sea, Loán es porque él se llama Rubén López a no sé qué, Sí. pero se llamaba igual que un Mister Universo. Entonces, él pensó que igual no tenía mucho que competir en cuanto a marca personal, así que se lo inventó el Rubén Loán. Qué bueno. Y es un tío especializado además en productividad y Notion. Y este sí que se ha currado Genial. sistemas de productividad, o sea que ese te va a dar mucho jugo. Y lo más espectacular es lo que ha hecho en YouTube. Este empezó de cero en YouTube y creo que tiene ya unos 65.000 suscriptores, con muy poco contenido y saltándose todas las reglas de YouTube. Entonces, él lo que ha hecho ha sido estudiar a fondo, no el algoritmo de YouTube, que ya no existe, o sea, el tradicional de clickbait, de tienes que hacer así las miniaturas, los títulos, las descripciones, todo eso va a la ventana, se tira por la ventana y se centra en lo que es la red neuronal de YouTube. Es decir, que no es un algoritmo, es un sistema de recomendación mucho más complejo que decide, YouTube decide, o sea, la mayoría de las views no vienen ya por búsqueda, son por recomendación. Entonces, ¿cómo haces para que YouTube recomiende o sea, cómo funciona ese grafo de conocimiento para que tus vídeos sean recomendados al mayor número posible de personas? Y esto es lo que lleva obsesivamente estudiando y lo que le ha permitido llegar a 65.000, la mayoría por recomendaciones, o sea, no por search, no por SEO, digamos. Entonces, y todos son vídeos de productividad. Con lo Genial, cual, pues eso, ahí tienes dos pájaros de un tiro tú también. ya ves, apuntadísimo queda. Sí, sí. Ya se lo comentaré que va de tu parte. Y la última pregunta, Óscar, ¿dónde podemos encontrarte? Pues muy fácil, en oscarfeito.com, ahí está todo, aunque también te digo que la web no la actualizo muy a menudo porque realmente la clave, la forma que yo me comunico es el podcast y los emails. Por lo tanto, si quieren leer los emails, que se registren en cualquier de ahí y empezarán a recibir emails. Y, y el podcast, la Academia de Marketing Online, que está en todas las principales plataformas y eso sí que se actualiza religiosamente. Ahora paramos un par de mesecitos, cargamos pilas hasta el otoño. Y esos yo creo que son los dos sitios principales. Genial, Óscar, pues ha sido un auténtico placer compartir esta hora contigo. Igualmente, Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias nada, por aceptar la invitación y por pasarte por aquí. Y espero que hayas estado cómodo, que te haya gustado. sí, muy a gusto. Muchísimas gracias por la invitación y espero que les sirva a la gente. Seguro que sí, porque vamos, sale contenido muy interesante de esta entrevista. Y muchísimas gracias a vosotros por escucharnos. Nos vemos en la siguiente.